el material Escuela Ministerial Apostólica, la primera enseñanza que vamos a tener es Fundamentos de la Visión Apostólica. Quisiera a través de estas enseñanzas colocar los fundamentos de la visión apostólica para que ustedes y sus hijos puedan edificar sobre estos fundamentos. Los fundamentos son las bases de un edificio que se colocan a partir de un diseño. Ese diseño viene de parte de Dios y es el apóstol el que debe bajar ese diseño a partir de su relación íntima con Dios y plasmarla en enseñanzas que puedan ser entendidas por todos los hijos de la casa que han alcanzado madurez. Amén. Cuando alguien va a construir, lo primero que hace es poner los cimientos. Estos son los fundamentos. Pero antes de poner los cimientos tiene que haber un diseño. Diseño, cimientos y luego se edifica. Amén. Los fundamentos son básicamente los principios, la doctrina, la perspectiva de la visión que Dios nos ha dado como iglesia local. Esta es la visión de la casa. A estos fundamentos los vamos a contraponer contra los principios y diseños fatalistas y diabólicos que están en el mundo y que han penetrado la iglesia. Entendemos que de acuerdo a los principios y la visión que la persona tiene en su corazón, vive de un modo y ve el mundo de una determinada manera. Veremos en estas enseñanzas cuál es nuestro mensaje, porque si una persona tiene un mensaje fatalista, incrédulo y de desesperanza, su ser es uno. Y si la persona tiene una doctrina, un mensaje y una visión cargada de esperanza, de fe y de amor, el ser de esa persona es otro. Amén. De acuerdo al depósito que nosotros tenemos adentro, vivimos. Las personas fatalistas se quejan todo el tiempo. Las personas que tienen esperanza hablan con entusiasmo de las cosas que quieren hacer. Van como para adelante. Entonces, de hecho, que según lo que nosotros tenemos, es nuestra manera de vivir. El mensaje de Dios, sin embargo, está cargado de fe, de esperanza y de amor. Es el evangelio de la vida del reino de Dios manifestado. ¿Se acuerda que el reino de los cielos es justicia, gozo y paz? Entonces, nuestro mensaje tiene que estar impregnado de justicia, de gozo, de paz, de fe. 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todo es el amor. El cristiano debe tener como constante en su vida estas tres cosas que van creciendo dentro suyo como un árbol plantado por Dios en sus corazones. Vemos que la Escritura dice, en un momento los discípulos dicen, aumentanos la fe. Y también hay una carta apostólica de Pablo, dice que creciendo en amor, carta a los Efesios. Entonces, tanto la fe como el amor, como la esperanza, tienen que ir creciendo en nosotros. No es como en el mundo que la gente a veces se divorcia porque dice, se le ha acabado el amor. Bueno, eso es en el otro sistema del mundo. En el reino, la fe, la esperanza y el amor van creciendo. Amén. Lo que hizo el enemigo es introducir en la iglesia la desesperanza. De tal modo que hoy en día hay gente cristiana que tomándose la Escritura dice, el mundo está perdido y nada lo va a cambiar. Desesperanza. Y toman textos bíblicos para decir, el mal aumentará, o también que estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es cierto, hasta dicen que es el Espíritu Santo el que debe añadir a la iglesia a los que han de ser salvos, y de esa manera pretenden justificar la desobediencia al mandato divino de predicar el Evangelio. Esto de que el Espíritu Santo es el que ha de añadir a la iglesia es una verdad a media. Porque si en verdad el texto existe, somos nosotros los que debemos predicar para que el Espíritu Santo añada. En el libro de los Hechos dice, el Espíritu Santo añadía los que habían de ser salvos. Es cierto el texto.
Pero yo no puedo usar un texto como excusa para decir, no, el Espíritu Santo tiene que añadir a la iglesia. No. El mandato es, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, nosotros debemos ir a predicar el Evangelio y no buscar una excusa para no predicar el Evangelio. Y lo mismo es esta visión que les quiero transmitir. Hay gente que dice, no, el mal aumentará, ya está escrito que el mundo se va a perder, ya qué vas a hacer, el que es salvo y el que no. En ese sentido fatalista, de la vida y una visión del cristianismo que no despierta el amor por los perdidos. Por eso, según la visión que nosotros tengamos, vamos a ser impulsados a predicar el Evangelio o no. Nosotros no somos los que determinamos quién van a ser salvos. El que determina eso es Dios. Pero ¿cuál es nuestro deber? Predicarle a toda criatura. Ir hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato. Nosotros tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Yo le predico a 10 personas y los reúno, Dios les ama. ¿Quién se va a convertir? ¿Yo lo sé? No, Dios lo sabe. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que hace la tarea. Pero nosotros sí debemos predicar el Evangelio. Esta visión fatalista genera en el cristiano una actitud indolente. Eso significa que no le duele, no le interesan los perdidos, ni los dramas sociales. Se bloquea el entusiasmo a la predicación del Evangelio. De ese modo se vuelve una élite, un grupo cerrado de gente que conoce al Señor y se predican ellos mismos, hacen estudios bíblicos que no impactan ni transforman nada en el mundo. Tenemos que estar atentos. De alguna manera el enemigo hizo unos toquecitos a la iglesia de tal manera que la iglesia tiene un programa, se ajusta al programa, todos los miércoles estudio bíblico, pero no produce nada el estudio bíblico. No genera que la gente se involucre en algún ministerio, no genera que ayuden a los pobres, no genera a hacer buenas obras, no produce. Entonces, hacer estudios bíblicos o cualquier actividad que no produzca una transformación en la vida de las personas o en su entorno, es de una manera estar engañándose y tener una vida religiosa, actividades. Entonces, no es cuestión que la iglesia se llene de actividades, porque la iglesia puede tener muchas actividades, pero una actividad sin fruto se llama activismo. ¿Dónde está el fruto de la actividad? ¿Dónde está el fruto que las personas van todos los días al estudio bíblico y asisten a tal actividad? ¿Dónde está el fruto de eso? Entonces, la iglesia puede pasarse decenas de años haciendo estudios, esto y lo otro. ¿Y dónde está el fruto? Y el Señor dice que por los frutos vamos a ser conocidos. Amén. Seguimos. Esa doctrina, hablamos de la doctrina fatalista, genera un tipo de cristianos. Lo que el enemigo hizo es introducir doctrinas de desesperanza, de incredulidad, de desamor, para que la iglesia no avance, no predique, no le pise la cabeza, sino que permanezca estática y luego se extinga. Entonces, cuando el enemigo ve que la iglesia va avanzando, tira un par de doctrinas, la hace cerrar el camino y sabe que esa iglesia nunca le va a pisar la cabeza. Pero una iglesia que crece en autoridad, en unción, en poder, en propósito, somete a las tinieblas. El enemigo está abocado a hacer errar el camino de la iglesia, que es la única que puede derrotarlo si encuentra su camino. Una iglesia con propósito va de gloria en gloria y es la que va a poner al enemigo debajo de los pies de Jesucristo. Amén. Es por eso que Dios restaura el ministerio apostólico, porque este ministerio es el que va a lograr que la iglesia alcance su plenitud y la madurez para ser la iglesia gloriosa que Cristo vino a buscar. Es el apóstol el que va a transmitir el diseño, los fundamentos y la doctrina que, plantada en el corazón de los hijos de Dios, los lanzará a la última gran conquista, que es un avivamiento con transformación,
con tal ímpetu que permitirá a la iglesia alcanzar con este mensaje del reino a todas las naciones de la tierra. Amén. Es decir, creemos que va a haber un avivamiento, pero no como avivamientos que hubo. Hubo avivamientos que transformaron países, ambientes. Y hubo avivamientos que no produjeron nada. Hubo avivamientos de gente convertida, década del 80, década del 90, con los grandes evangelistas, y la unción, y la gente se caía, y la gente tenía experiencias de liberación, de sanidad, conversiones masivas, pero no hubo cambios en la sociedad. Los niveles de corrupción no han menguado. Entonces, nosotros creemos que el avivamiento que viene a causa del ministerio apostólico y profético va a ser un avivamiento con transformación social. Entonces se ve que el avivamiento tiene sentido cuando impacta en la sociedad. Vemos que en la iglesia primitiva la gente tenía temor porque era tan evidente la influencia de la iglesia que lo respetaban. Hoy hay iglesias que si las cierran, nadie se enteró porque tenían cero influencia en el ambiente donde estaban. La cierran sin pena ni gloria. Pero una iglesia que produce transformación, que libera, que restaura a la gente, que recupera a los drogadictos, que trabaja con las adicciones, que tiene influencia sobre los niños, que tiene influencia social, que tiene influencia en lo económico, que tiene influencia en todas las áreas de la sociedad. Esa iglesia no pasa desapercibida. Entonces creemos que estamos a la puerta de un avivamiento con transformación. Amén. La iglesia que vino a buscar al Señor es una iglesia gloriosa, vestida de lino fino, que son las obras justas de los santos. Amén. Efesios 5:27 dice que el Señor prepara a su iglesia, la purifica y la viste de vestiduras. ¿No es verdad? Vamos a ver Efesios 5:27 para no parafraseárselo. Amén. Que vamos a ver los dos textos, también es de Apocalipsis 19:8. Entonces Efesios 5:27 dice la palabra del Señor. A fin de presentarla, está hablando de esa iglesia, presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Cómo es la iglesia? Gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Está hablando del fin de los tiempos. Está hablando de las bodas del Cordero. Jesús se va a presentar a la iglesia a sí misma como una iglesia gloriosa. Amén. Y Apocalipsis 19:8 dice: y se le ha concedido, bueno, versículo 7 si le parece para ver el contexto, regocijémonos y alegrémonos, démosle gloria, ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado, la iglesia, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, refulgente, y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. O sea que vemos que la iglesia que el Señor va a levantar para casarse con ella es una iglesia gloriosa, vestida de buenas obras. Es decir, nosotros no necesitamos manifestar la gloria de Dios en el cielo porque está lleno de gloria. No necesitamos hacer buenas obras en el cielo. En el cielo no vamos a necesitar hacer buenas obras. Es aquí donde la gloria se tiene que manifestar. Y es aquí en la tierra donde tenemos que hacer las buenas obras. Porque dice Mateo 5, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, cuando la gente vea las buenas obras de la iglesia, van a glorificar al Padre. Entonces, es necesario que dentro del proyecto, de la visión que la iglesia tiene, esté hacer buenas obras. De hecho, que la iglesia primitiva evidentemente tenía comedores para viudas, para niños, para desamparados. La iglesia no debe ser la única actividad que haga, porque si no va a ser puro asistencialismo. Pero tiene que tener una sensibilidad hacia los pobres, hacia los necesitados, porque las buenas obras hay que hacerlas como un testimonio de que tenemos a Cristo en nuestro corazón.
Eso significa que el avivamiento pasa por un impacto de buenas obras, un accionar en la tierra. Las obras justas de los santos no las haremos en el cielo, sino en la tierra. Lo que estamos recibiendo del cielo en cuanto a revelaciones tiene que manifestarse en la tierra como buenas obras, como un mensaje poderoso, cargado de esperanza, con portentos, proezas y hechos visibles. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Amén. Esta es una nueva versión internacional, el texto que le estoy dando, y habla también de un carácter de avance. El reino de los cielos avanza. Entonces, el Señor dice: ustedes, yo les doy a ustedes, en ustedes está el reino. Cuando nosotros avanzamos, avanza el reino. O sea que el carácter que nos imprime Dios es un carácter de avance. El reino de los cielos avanza hacia la perfección, avanza hacia la madurez, avanza hacia el destino, avanza hacia el propósito. La iglesia tiene que crecer porque siempre hay más de Dios. Siempre hay más de Dios, más revelación, más conocimiento. Cuando una persona se estatiza, lo limitó a Dios. Ya no hay más revelación, ya no hay más que aprender. Entonces, las personas que se quedan quietas se pierden toda la multiforme e infinita sabiduría que Dios tiene para darnos. Así que nosotros tenemos que tener en nosotros ese carácter de avanzar siempre. Amén. Estas enseñanzas van a generar en nosotros la fe, la esperanza y el entusiasmo. Esta doctrina genera en nosotros movimiento, avance, ganas de hacer proezas y entusiasmo para hacer cosas grandes para el Señor. Tengo la certeza que ustedes serán los repetidores y hacedores de esta doctrina de impacto y de luz. Porque mientras la luz está en la tierra, debe resplandecer, iluminar en la oscuridad. No podemos negarle este mensaje a miles de millones de gente que todavía no conoce estas nuevas buenas noticias de Jesucristo. El creer que todo el mundo está perdido, que ya no hay nada más que hacer que esperar la venida de Cristo, anulará el accionar de la iglesia. Hay algo que hizo el enemigo, que hay iglesias que hay que predicar la venida, hay que predicar. Mire, yo desde que conozco al Señor predico la venida. Y mis hijos, y el Señor viene, yo estoy creyendo, pero no es el único mensaje que tenemos. Más bien tenemos que enseñarle a la iglesia a estar preparados, alineados con el plan de Dios, para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo la tarea que nos ha mandado, que no se encuentre esperando. ¿Qué tal si estoy esperando la venida? Vayan y prediquen hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Amén. El creer que todo el mundo está perdido, que ya no hay nada más que hacer que esperar la venida de Cristo, anulará el accionar del. Según la doctrina que nosotros tenemos, nos puede activar los dones o anularla a la iglesia. ¿Sabe por qué le voy a enseñar la doctrina errónea? Vamos a verla. Para que sepan defenderse cuando los fariseos que los ataquen, porque van a menudo tener más desgaste con los fariseos modernos que con el diablo y sus huestes. Y cuando vea internet no escuche cualquier mensaje si no sepa discernir. Hay gente que lee internet y queda confundido. Usted tiene que saber seleccionar. Usted pone mensaje en internet y puede escuchar cualquier cosa. Usted tiene que tener bien claro los principios. No, esto no está alineado, esto no edifica, esto no es lo mío. Tiene que saber discernir. Cuando se encuentre con gente que está basado en la desesperanza, hay gente que vino a sentarse aquí en nuestras reuniones con el simple hecho de saber qué es lo que predicamos para salir a criticarnos. Entonces, yo sé que tenemos a menudo más problemas con los fariseos modernos, fatalistas, que con las huestes de las tinieblas, porque son ellos los que detienen el avance de la iglesia. No creen en la revelación, son cesacionistas, ya ha cesado el poder, ya no hay revelación, ya no hay que esperar solamente la venida de Jesús. Yo veo eso, la mano del diablo, en anular a la iglesia en sus propósitos. Amén. La iglesia por muchos años sacaba gente del mundo para que conozca a Cristo y se incorpore a la iglesia desde la perspectiva de que el mundo es una cosa y la iglesia es otra.
Entonces decíamos que la iglesia sacaba gente del mundo para introducirla dentro del templo. Y es una verdad a media. Sin embargo, estos creyentes en muchos años no han podido sacarse de encima el mundo. En muchos aspectos, por ejemplo, las costumbres, hábitos familiares y la herencia cultural, a la gente hay que sacarla del sistema llamado mundo, no del mundo físico. La iglesia trató de aislarla a la gente y ponerla en el templo. No tiene sentido. O sea que en la vida práctica la gente lo sacaba del mundo, pero el mundo lo tenían adentro. Es decir, en la vida práctica han permanecido atados al sistema, por ejemplo, en cuestiones laborales. Es decir, que han seguido dependiendo de un empleo, no exactamente de Dios. Usted puede tener un empleo, pero tiene que saber que depende de Dios, no del empleo. Eso es básico en una mente renovada. En algunos casos, esclavos del trabajo o por lo menos impedidos por estos a desarrollar un don o un ministerio propio asignado en el llamado de Dios. Es decir, no han podido alcanzar el destino de gloria y la vida abundante a la cual Dios nos destinó desde el principio. La iglesia tampoco fue eficaz en sacarle el mundo del corazón de la gente. También los padres han criado a los hijos según los códigos de este mundo. Es decir, debemos ser sinceros y reconocer que aunque hay países que han crecido mucho en número, la iglesia no produjo ningún cambio. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía los mismos códigos del mundo. Los mismos códigos, los mismos principios. Se manejaban igual que el mundo, pero entraban a la iglesia y es como que entraban en trance, pero salían afuera y eran uno más del mundo. De hecho, que esto es lo que estamos tratando de revertir. Hay países donde ha aumentado el número de cristianos exponencialmente, 30, 40, 50, 70%, especialmente en Centroamérica, y no bajaron los niveles ni de corrupción, ni de aborto, ni de divorcio, ni de nada. Entonces, la iglesia tiene que sentarse y decir, hay algo que no hemos hecho bien. ¿Cuál ha sido? No, la iglesia no fue eficaz en sacarle el sistema mundo, que es lo que hoy vamos a estudiar, dentro de la gente. Venía al templo, pero tenía con el mundo en su mente y el mundo metido en su corazón. Y aquí comenzamos un poco a meternos aguas profundas. Nuestra relación con el mundo. Decimos que no queremos sacar a la gente del mundo físico, sino del mundo como sistema. Santiago 4:4 dice, hay gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Separarse del mundo es una verdad escritural. Pero ¿qué significa amistad? Cuando dice cuidado con la amistad con el mundo. Amistad es conocerse y entenderse, básicamente. Es una cuestión espiritual. Por eso cuando hay jóvenes en la iglesia que, bueno, pareciera ser que entre ellos hay cierta simpatía, ¿qué le mandamos? A que se hagan amigos. Porque la amistad es el primer vínculo antes de un noviazgo que va a determinar un matrimonio. La amistad no es cuestión de sentimientos, es una cuestión espiritual. Mire lo que dice Jeremías 9:24 para respaldar lo que le estoy diciendo. Quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie en entenderme y en conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra. ¿Dónde hace valer el derecho? En la tierra. Ahora, ¿qué habla? Dice que si el hombre quiere vanagloriarse de algo, tiene que vanagloriarse en dos cosas que tienen que ver con amistad. En entenderse y conocerse con Dios. Es decir, una persona que tiene una amistad con Dios, lo entiende y lo conoce. Esto es eminentemente espiritual. No está hablando de corazón, está hablando de espíritu. El que lo conoce a Dios y el que lo entiende a Dios. Eso es amistad. Entonces, a ese nivel dice, ustedes no pueden tener esta amistad que tenemos con Dios, con el mundo. Amén. Aquí habla de una relación amistosa de cercanía con Dios. Salmo 55:14 dice, tú y yo compartíamos dulces secretos y juntos andábamos por la casa de Dios.
¿Qué significa? Que acá está hablando de gente que ministraba al Señor, gente que se conocía en el servicio ministerial. Amistades verdaderas son las que conocemos en el servicio a Dios y en su casa. Esas son las amistades verdaderas que nosotros debemos proponer. Qué lindo que ellos se conocieron porque cantaban en el coro. Alabanza sea el Señor. Y mañana nos terminamos casando. No sé si me entiendo. Se conocieron en el servicio, se conocieron ministrando en la escuela bíblica, se conocieron en una área, se conocieron en el servicio al Señor. Por eso dice, tú y yo compartíamos dulce secreto y juntos andábamos por la casa de Dios. Por lo tanto, padres, no dejen que sus hijos tengan amistades mundanas. Lo que hizo el enemigo es introducir pensamientos como que no hay que ser fanático, déjalo que tenga amigos. Tienen amigos, se ligan, se vinculan, terminan pensando como ellos. O sea, mundo. Y después, ¿con quién se va a casar? Con la gente del mundo. Y nosotros vamos a tener problemas. Entonces, pareciera ser algo que pueda ser estricto. No deje que sus hijos tengan amistades en el mundo. No deje que tengan amistades en la iglesia, con gente de reino, con gente santa. A buena y a primera dice, bueno, sé, los amigos, no tiene nada de malo. Si vos tuvieras una filmadora, si tuvieras una grabadora, si podías escuchar lo que hablan, lo que dicen, te darías cuenta que no es tan inocente la amistad. Por eso nosotros queremos sacarle el mundo a la gente, pero si la gente es amiga del mundo, no vamos a poder avanzar en esto. Jóvenes, elijan bien sus amistades, que sean gente del reino de Dios. Porque si amistad es entenderse, si la amistad es conocerse, nosotros tenemos que ligarnos con gente de reino. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Por eso dice la Escritura, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No podemos entrelazarnos. Está bien, hay un partido de fútbol, hay una salida al parque, que vaya, jugaba al fútbol, está al parque, pero no puede intimar con ninguno, porque si no significa ligarse. Vamos a profundizar en esto. Cuando mis hijos eran prejuveniles, había poca gente en la congregación. Todavía tenemos algunos que permanecen en la fe acá. Dice, papá, acá prácticamente no tenemos, hay poca gente. Bueno, fue muy difícil lograr que ellos permanezcan con amistades cristianas, pero permanecieron con amistades cristianas y se casaron con cristianos todos. Ahora tenemos 100 veces más jóvenes que antes. Antes teníamos 13, 14, 15 durante años. La última salida hubo 170 jóvenes en un retiro. Y no fueron todos. O sea, que aquí hay 200 jóvenes con las cuales uno puede vincularse, hacerse amigos, salir, intercambiar. Debemos ser muy cuidadosos en esto. Debemos volver al celo de esto. Si nosotros somos celosos en esto, mañana no vamos a tener problema con los hijos. Yo he visto aquí jovencitos, hermosos, adolescentes que fueron a un encuentro, recibieron bautismo, Espíritu Santo. Los padres no supieron mantenerlos en la fe y hoy están en el mundo. Aunque 12, 11, 12, 13 años, eran hermosos niños. Cuando entraron a la secundaria, los padres se relajaron, el mundo se los llevó. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los chicos, especialmente en esa edad. Estadísticamente, los chicos aceptan a Cristo hasta los 12 años, de 13 a 20 se alejan. Entonces nosotros tenemos que ser muy astutos y sabios para poder poner límite a la amistad de los hijos. No debemos aceptar en nuestra mente que nuestros hijos busquen en el mundo sus amistades. Después de allí saldrá el esposo o la esposa incrédula y será motivo de padecimiento. Ore por el futuro esposo de su hija o de sus hijos. Ore, declaro que será una sierva, declaro que será un siervo, declaro que juntos servirán al Señor. Hay gente que se relaja como si no tuviese importancia. Tiene muchísima importancia. Las amistades de hoy son el esposo de mañana. Entonces, estamos hablando de tener cuidado de la influencia del mundo. Amén. Entonces es verdad que tenemos que separarnos del mundo, pero en el sentido moral, de valores espirituales y sobre todo de principios. Ese límite sí tiene que estar bien marcado, de eso dependerá nuestro éxito.
Nosotros tenemos que tener bien claro los límites morales, los límites de valores que nosotros vamos a manejar. En eso sí tenemos que tener límites bien claros con el mundo y no tener ambigüedades. Padres, enseñen a sus hijos a vivir en santidad, en castidad, temor de Dios, antes que el mundo les enseñe a fornicar, pornografía, masturbación, erotismo, sexo irresponsable, rebelión y materialismo. Entonces nosotros tenemos que adoctrinarlo. Instruye al niño. Usted tiene que sentarse con el niño, mirarlo a los ojos y enseñarle el valor de la castidad. Tú te vas a guardar hasta que te cases, porque esto es agradable a los ojos del Señor. No vas a ver pornografía, no te vas a masturbar. Nosotros debemos instruir. ¿Por qué? Porque dice el Señor. Nosotros para eso somos cristianos, para impartirle la fe primeramente a nuestros hijos. Primeramente a nuestros hijos. Si alguien se mezcla con el mundo, se contamina y el enemigo tiene lugar en el corazón de la persona para desviarlo de su llamado y para afligirlo. No subestimemos el poder de influencia que tiene el mundo. Cuando decimos que Dios llamó a un pueblo para ser santo, quiere decir separado de este sistema llamado mundo. 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido. Tenemos que valorar el escogimiento. Real sacerdocio, nación santa. Nosotros fuimos llamados para vivir diferente del mundo. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos que tomar identidad. Soy una nación santa, soy linaje escogido, voy a vivir como tal y no voy a negociar esto. Las otras personas pueden hacer ciertas cosas, nosotros no, porque Dios nos escogió para que seamos diferentes, que esto es santo, santo, apartado para Dios. Juan 17:15 dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que lo protejas del mal. Está refiriéndose al mundo físico. Creo se refiere a que nuestro trabajo está en el mundo, pero tal vez no solo para rescatar gente, sino para transformarlo al sistema. El Señor, hablando del reino, dijo que es como la levadura que leuda la masa, o sea, la sociedad. Nosotros debemos transformar los ambientes y no que los ambientes nos transformen a nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos gobernar el ambiente de la oficina? ¿Por qué no? Si nosotros tenemos un concepto fatalista, sí, el mundo está perdido, todos mis compañeros de trabajo, etc. No. Padre, en el nombre de Jesús declaro que en esta oficina no se hablará malas palabras, no se insultará. En el nombre de Jesús, ato en el aire todo espíritu de blasfema. Nosotros tenemos que tomar control de los ambientes donde estamos. De no ser así, o influenciamos o somos influenciados. No hay punto medio. No existe. O nosotros influenciamos el ambiente. Yo les contaba que en mi oficina hice tal estrategia donde yo trabajaba que no se hablaba malas palabras, ni se contaba cuentos verdes, ni se hablaba mal de los ausentes. Cuando comenzaban estas cosas, estábamos en toda la oficina, yo levantaba mi tacita de café y me iba a otro lugar. ¿Por qué no? Mira, yo no me gusta escuchar insultos. No, José, quédate acá, nos vamos. Logré que en mi oficina ni se hablen malas palabras, ni se cuenten cuentos verdes, ni ninguna cosa blasfema, ni se quejaban. Pero es que nosotros debemos saber que nosotros vamos a influenciar los ambientes y no que los ambientes van a terminar influenciándonos a nosotros. Tampoco sirve tener una actitud pasiva. No, nosotros tenemos que estar ahí, compartir con la gente mientras podemos compartir, pero tengo límites claros. Amén. Adán y Eva ya tenían la compañía del diablo en el huerto y los separaba la obediencia a Dios hasta que le creyeron la mentira del diablo. ¿Se acuerda de Génesis? Andaba ahí paseándose Adán y Eva y les aparece el diablo. ¿Por qué no comen del fruto? ¿Se acuerda de la historia? No, que dice el Señor que no. ¿Cómo que no? Y comienza a seducirlo. ¿Por qué estaba ahí el diablo? Porque ya había caído. ¿Pero qué los separaba a ellos del diablo? La obediencia. Ellos eran hijos de Dios, obedientes. Y el diablo era rebelde, desobediente. Entonces los cautivó, los sedujo para que se pasen a su bando.
Entonces nosotros compartimos esta tierra con muchas entidades raras, pero esas entidades tienen que saber quién es el que manda, a quién estamos sujetos nosotros para poder impartir principios de transformación. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿A qué se refiere? Al sistema mundo. Jesús venció al mundo por medio de la obediencia absoluta al Padre. Ese es el camino que Él nos indica, obediencia a Dios y a su palabra. Esa obediencia absoluta nos va a dar a nosotros una vida exitosa y una vida de bendición. ¿Cómo funciona el sistema del mundo? Juan 14, 30, en la versión Dios habla hoy, dice, ya no hablaré mucho con ustedes, habla Jesús, porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. La versión Reina Valera 1990 dice, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Reina Valera contemporánea dice, ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que no tiene ningún poder sobre mí. Vamos a ver las tres versiones de cada una, vamos a sacar un poquito. De la primera versión dice, el que manda, viene el que manda, el sistema, él es el que gobierna este sistema. La otra versión dice, porque viene el príncipe que no tiene nada en mí. Lo que el enemigo no pudo lograr es penetrar en Jesús con algún concepto, con algún elemento, con alguna sustancia, con algo. No pudo porque Jesús estaba cerrado a toda influencia del enemigo. Él no tiene nada en mí. Mire lo que dice la otra versión, el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre mí. Quiere decir que no tiene nada en mí, por lo tanto, como no tiene nada en mí, no tiene ningún poder sobre mí. Entonces, el príncipe manda donde logra poner un pie. Si el enemigo logra poner un pie en nuestra mente con un concepto equivocado, ya entró y arma toda su tarea de destrucción de propósito, de destino, y termina afligiendo. Entonces Jesús dice, viene el príncipe de este mundo, a mí no me logró tocar, por lo tanto no tiene ningún poder sobre mí. Ahora, ¿qué dice Jesús cuando habla de príncipe? El griego es arqueros. Primeramente, adjetivo que significa originante, que da principio. Aquí vamos a estar bien atentos. Se utiliza como nombre denotando fundador, autor, príncipe o conductor. Entonces, lo que da origen a las cosas es el originante de algo. Es fundador, autor, príncipe o conductor. A eso se refería Jesús, dice, con el príncipe, el originante de las cosas, el que manda, el autor, el fundador, el conductor de este sistema, no tiene nada en mí. ¿Me está siguiendo? Príncipe tiene la misma raíz que principio. Para saber bien qué quiso decir Jesús, vamos a estudiar qué es principio. Esto es clave en esta enseñanza. Principio es otra palabra griega que es arque, la misma raíz que principado, o que príncipe. La raíz arcu indica primeramente aquello que era de valor. Significará ser primero y que denotará un príncipe o un gobernante, el primero. ¿Se acuerda? Hay primeramente apóstoles, está hablando de un lugar de importancia, de supremacía. Así también surgió la idea de un principio, el origen de la causa activa, sea que se trate de una persona o una cosa. Entonces dice, aquel que causa cosas, aquel que origina cosas. Ejemplo de las cosas, una semilla. Veo el fruto y sé que se sembró. Cuando veo el fruto, puedo deducir cuál es el originante. Si veo un tomate, tiene color, aroma y sabor a tomate. Conclusión, aquí se sembró una semilla de tomate. Entonces, yo puedo ver por el fruto cuál es el originante de la cosa. En las personas, vamos a ver lo que es principio en las personas. Veo una vida bendecida y digo,
Dios es el autor de esto. Y veo una persona destruida en pobreza, en endemoniada, en adicciones, y digo, el originante de este es el diablo. Entonces, vemos que el principio, el príncipe, es el que origina cosas. Obviamente, según el origen, va a ser el fruto. Según el originante, porque Jesús también es el príncipe. Entonces, ¿a qué príncipe estamos sometidos? ¿A qué originante estamos sometidos? ¿A qué simiente, a qué sustancia? Según la sustancia que nosotros recibamos, va a producir un estilo de vida en nosotros. En Juan capítulo 8, verso 25, le dijeron a Jesús, ¿quién eres tú? Y Jesús les respondió lo que desde el principio les he dicho. La contestación de Cristo a la pregunta, ¿quién eres tú? Lo que desde el principio les he dicho, no significa que se lo hubiese dicho antes. Él declara aquí el que es coherentemente la inmutable expresión de su propia enseñanza y testimonio desde el principio, la inmutable encarnación de su doctrina, el que es. ¿Se acuerda cuando se presentó el Señor a Moisés? Le dice, ¿y quién voy a decir que se me ha presentado? Yo soy el que soy. ¿Se acuerda cuando preguntan por Jesús en el monte Getsemaní? ¿Quién eres tú? Yo soy, dice Jesús, el que es. Amén. Entonces Jesús dice, ¿quién eres tú? El que soy. Yo soy mi doctrina, yo soy mi palabra, yo soy mi enseñanza. Vamos a ver esto. El que habla de lo que Él es, cuando habla de sí mismo. Es su doctrina, mandamiento. Ahí está como sustancia, como origen. Él es el amor, Él es la verdad, Él es la luz, es el pan de vida, Él es Dios. Cuando Él habla del amor, habla de sí mismo. Cuando habla de la verdad, habla de sí mismo. Habla de la vida, Él es la vida. Habla del pan, Él es el pan. ¿Me está entendiendo? Dice de la gente la Biblia, Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es. La persona tiene adentro conceptos, es según los conceptos que tiene en su mente. Entonces, cuando activa de acuerdo al depósito que tiene dentro de sí mismo. Y del diablo, ¿qué dice la Escritura con respecto al diablo? Hablando de principio. Juan 8:44. Ustedes son del padre el diablo, le dice Jesús, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando el diablo miente, habla de sí mismo, de su sustancia. Ahora, cuando Jesús habla del amor, habla de sí mismo, habla de lo que Él es. Entonces, el originante, el príncipe, el principio, es el que produce cosas, es una sustancia que se manifiesta. Amén. Amados, la iglesia que nos ha precedido no produjo cambios en la sociedad porque las personas que lo conformaban no pudieron sacarse los principios del mundo de dentro de sí. Esos principios seguían activos en ellos y no tenían la sustancia divina en ellos para producir cambios en la sociedad donde vivían. Sacar a la gente del mundo es sacarlos del sistema de sus principios e influencia. Vamos a ver qué significa principio para entender bien qué quiso decir Jesús y luego vamos a aplicarlo a nuestra propia vida para que esto tenga sentido. Lo vamos a aplicar. Principio. Las dos primeras explicaciones son del diccionario bíblico. Este es del diccionario de filosofía. ¿Qué quiere decir ampliamente la palabra principio? Tiene muchísimas acepciones la palabra principio. Usted busca definición de principio y tiene carillas y carillas. Yo traté de buscar las palabras que tengan aplicación a lo que estamos enseñando. Amén. Principio es el punto de partida del movimiento de una cosa. Cuando se recibe un principio, ese principio tiene la capacidad de generar en la persona acciones, la moviliza en una dirección. Ejemplo, le dice un joven a otro, esa chica está loca por vos, si no te acuestas con ella, sos un tonto.
Él le habla como si eso fuese una ley superior a la cual él debe obedecer. Es como que está en el ambiente. ¿Me está entendiendo? Si esa chica gusta de vos, tienes que acostarse. Es como, ¿qué ley es esa? ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Dónde está la ley? Pero es como que está en el mundo, es una ley del mundo. Ahora bien, el niño que escucha, él le habla, ese joven toma eso, cuando esté con ella, con esa chica, accionará con el fin de acostarse con ella. Por eso debemos cuidar lo que oímos y lo que vemos. ¿Cuánto me están entendiendo? Si la chica gusta de vos, tienes que acostarse. El chico toma eso, que es un principio, porque origina movimiento en el joven. Entonces ahora está con la chica y acciona, tengo que acostarme. ¿De dónde sacó ese movimiento? De lo que escuchó. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces el principio genera movimiento en una determinada dirección. Si el padre le dijo en la casa, tú tienes que guardarte virgen, casto hasta tu matrimonio, genera en él el cuidarse. Un movimiento, no, mira, yo tal cosa, tengo estos principios, yo. Ese principio originó una acción en el joven, tomar distancia, evitar caer en fornicación, porque tomó un principio. Pero si tomó el del mundo, tienes que acostarte. Cuando el padre dice, vive en castidad. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, los principios generan movimiento, movilizan a la gente en una determinada dirección. El principio es el carácter común de todos los principios, constituir la fuente de lo que se deriva el ser. ¿De qué fuente estamos bebiendo todos los días? Nosotros somos según la fuente de donde nos alimentamos. Vemos que un niño es violento, vamos a aplicarlo. ¿De qué fuente se está alimentando el niño violento? Debemos cambiar la fuente de alimentación de ese niño, aunque no le guste al niño. Paternidad responsable es averiguar por qué el niño es violento. A veces los padres quieren resolver el síntoma. Mi chico, no sé, lo tengo que atar. No lo ates. Averigua de dónde viene la violencia. No hay que atacar el síntoma, hay que atacar el origen, la fuente que deriva el ser. Es violento. ¿Cuál es la fuente que deriva en el ser? Me estoy haciendo entender, mis hermanos. Ahora bien, ejemplo, la TV es un caño o un canal. Lo que pasa por la TV son principios, son sustancia. Si el niño es violento, averigüe de qué fuente bebe el niño para ser violento. ¿Me está entendiendo? Entonces la televisión no es mala, la televisión es un canal. ¿Qué ve en la televisión? ¿Qué ve? ¿Qué emana de ahí? ¿Qué es lo que aprendió en la televisión? Aprendió violencia, le pega al hermano más chico. En vez de sermonearlo al chico, cortarle la televisión, o por lo menos esos programas violentos. Dice que principio es sustancia. Escuche esto, qué interesante. Principio es sustancia, es pensamiento, es elección y es la causa final. Las palabras están cargadas de sustancia, producen un pensamiento, determinan una elección y producen un resultado final. Es decir, ninguna palabra es inocente. Le lanzaron algo y esa palabra va a producir un pensamiento, va a producir una elección y va a producir un fruto final. Dice el Señor en Deuteronomio 30:15. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos, que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Pero si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas a otros dioses ajenos y les sirves, en este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán, del cual van a tomar posesión. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigo contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan.
Entonces, cuando nosotros abrazamos los mandamientos de Dios, abrazamos la vida de Dios. Cuando abrazamos los mandamientos de Dios y lo hacemos propio, esos mandamientos dentro de nosotros producen la vida de Dios. Si nosotros negamos los mandamientos de Dios, como de alguna doctrina vamos a vivir, la gente toma la doctrina del mundo y produce muerte. Por eso nosotros tenemos que tener en claro a quién le vamos a rendir culto, a quién le vamos a creer, qué doctrina de vida vamos a tener y aplicarla en la calle, en la vida, en la casa, en la familia. Ahí hay que aplicar los principios que aprendemos aquí. Seguimos. Deuteronomio 30:20. Y para que ames al Señor tu Dios, atiende a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les dará a ustedes. Amén. Les pongo Jeremías 21:8, que es el mismo texto o parecido. Aplicación. Debemos enseñarle a nuestros hijos, porque es un mandato divino, a amar a Dios. Enseñarles a amar a Dios. Los niños no van a aprender por arte de vivir loque. Hay que enseñarle a amar a Dios. Amar a los padres. Yo he visto chicos que la arañan a los padres, los escupen y los padres no hacen nada. Es como que naturalizan. ¿Cómo lo vas a escupir a tu padre? ¿Cómo lo vas a arañar? ¿Cómo lo vas a patear? Los padres se aman y se respetan. El padre tiene que enseñarle esto, si no el chico cree que es normal escupir, porque ha visto que el otro le escupe al otro. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay que enseñarle a amar a los padres, amar a Dios, amar a los padres del alma, a los pastores, amar a los hermanos, a la iglesia, a los perdidos, amar la verdad, amar la vida. Nosotros tenemos que enseñarle los valores que nosotros hemos abrazado a nuestros hijos. Debemos enseñarlos, instruirlos. Pues yo digo, al culto hay que sentarlo, mirar los ojos y decir, vamos a ir al culto a Dios. Allí vamos a escuchar la palabra, no vamos a jugar. Allí vamos a alabar al Señor. Es un lugar santo. Usted tiene que decirle a dónde va, porque si no va a creer que viene a la cancha o al salón de juegos. Es así. Cuando Jesús fue tentado, el diablo le dijo, si te arrodillas ante mí, ¿se acuerda? Te daré esto, y le ofreces cosas. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él tenía otros principios bien aprendidos y supo elegir. El diablo le ofrece, es cuando los chicos le ofrecen, vamos a tal lugar, yo no voy a esos lugares. Hagamos tal cosa, yo no hago eso. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y tengo temor de Dios. Yo no hago esas cosas, yo no digo esas cosas, porque yo tengo otros principios. Lo que nos debe separar del mundo son nuestros principios. Continuamos. Pero cuando a un cantante el diablo le ofrece fama, ¿por qué cree que muchos cantantes mueren, se suicidan, ahogados con sus vómitos, las muertes de muchos cantantes? Porque literalmente le entregaron su alma al diablo. Porque así como le ofreció a Jesús, hay mucha gente. Yo me acuerdo de una anécdota, tenía un discipulador, que era diácono de la iglesia, me contó una anécdota fresquita. Él estudiaba en la universidad aquí privada y tenía una compañera que era del sur de la provincia y era de muy buena posición económica, vivía en un departamento en el centro, pero tenía un detallecito, estaba endemoniada, tenía un demonio adentro. Entonces, él le comienza a predicar y ella dice, mira, yo tengo un problema. Su papá tenía fincas y dice, yo de repente me agarra algo y me subo a la terraza, mi papá tiene cubiertas de tractores, yo me meto dentro de las cubiertas y estoy horas ahí en la oscuridad, no quiero ver la luz. Y tenía unas situaciones bastante extrañas y pasaba horas en el altillo metida entre las cubiertas de los tractores. Y toda una experiencia que tenía algún demonio adentro. Entonces dice, yo voy a ir con el otro diácono a orar a tu casa. Y dice, vamos a ir tal día y te vamos a liberar. Entonces cuenta este muchacho, de primera mano, que va a la casa de la chica. Dice que cuando ellos estaban en la puerta, siente una voz audible y le dice, no los dejes entrar a esos porque esto me van a sacar de adentro tuyo. No los dejes entrar.
Ella se asustó porque una voz audible le habló. Ella fue, le abrió a los chicos esto. Pero antes de abrirle, ella se puso nerviosa y fue al baño a lavarse la cara para antes de abrir la puerta. Y antes de entrar al baño se le abrió la canilla sola. Y ella se asustó y le llamó a la empleada y le gritó, María. Y le salió una voz que no era de ella. Era una voz hermosísima. Y ella se asustó. Ya se había asustado con el caño, ya se había asustado con la voz. Y ahora le sale una voz hermosa y la misma voz diabólica le habla al oído y dice, yo puedo hacer de vos una cantante famosa si no lo dejas entrar a esos. Ella hizo un esfuerzo, fue, le abrió la puerta y la liberaron. Lo que sirve la experiencia es saber que si hay cantantes famosos, esa voz no es de ellos. ¿Está entendiendo? Hay gente que literalmente le vendió su alma al diablo. ¿Por qué? No tenía principios. Jesús, el diablo le dice, si tú te arrodillas, no, yo no me arrodillo delante de ti, solamente al Señor mi Dios adoraré. Entonces nosotros constantemente vamos a tener lucha de principios. O cedemos a los principios del mundo que nos pueden otorgar alguna ventaja pasajera, pero finalmente el diablo pasa factura de todas las cosas que le da a las personas. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener la necesidad nosotros? De tener principios claros y bien firmes y no negociarlos, porque el enemigo finalmente pasa factura de todo lo que da. ¿Me está entendiendo? Nuestra respuesta a la tentación o elección dependerá de la sustancia que tenemos. Son los padres los que deben llenar el depósito de los principios y sustancias de Dios a sus hijos. Salmo 78 del 1 al 8. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob y le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contarán a sus hijos para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Qué valor grande tiene a los ojos de Dios ser fiel a sus enseñanzas y transmitírsela a los hijos. Amén. Los niños deben ser instruidos con mayor fuerza que la que imprime el mundo. Cuando anda en la calle, va al colegio y se junta con esos amigos. Nosotros tenemos que instruir a los niños para compensar la gran influencia que reciben del mundo. Un padre que no le transmite su fe a sus hijos y dice que ellos elijan, está negando su fe porque acepta en su corazón que hay otro Dios o dioses. Es el espíritu humanista metido en la iglesia. ¿Cómo un padre que no instruye a sus hijos en su fe puede hablar a otros del Dios verdadero? ¿Cómo yo le voy a predicar al vecino si no soy capaz de enseñarle a mis hijos a esto como una verdad? Es una verdad para ti. Conoces al Dios verdadero y tienes que enseñarlo a tus hijos. Yo he visto con tristeza cómo han llegado a iglesias, madres con niños, así. Tengo muchas experiencias positivas, gracias al Señor. Pero tengo gente que ha venido con niños de 6, 7, 9 años, hoy están en el mundo. ¿Por qué? Porque no los instruyeron en el camino del Señor, simplemente. ¿Y quién los instruyó? El mundo. ¿Qué hizo el mundo? Se los llevó. Por eso es un mandato divino. Instruye a tus hijos en el camino. Tus hijos tienen que tener tu misma fe, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te enseño esto, apréndelo bien, ponlo en práctica y enséñalo a tus hijos. ¿Cuándo dice la Biblia que tus hijos elijan? No dice
Instruye a tus hijos para que mañana no caigan en idolatría. Amén. El principio puede llamarse también fundamento. Principio también se puede llamar fundamento. Dice la palabra Efesios 2:19, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:20, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal angular es Jesucristo mismo. Amén. En este caso, si el diablo es un príncipe que pone fundamentos en la gente, estamos en la lucha de diseños para ver qué fundamentos o qué cimientos ponemos en nuestra vida, y sobre ellos se levantará el edificio, y si es de Dios, allí habitará Dios con su espíritu, y si no, en el enemigo habitará o poseerá a la gente que le cree. ¿Me está entendiendo? Fundamentos. Nosotros tenemos que poner el fundamento de nuestros hijos para que ellos edifiquen. Si ellos edifican sobre los fundamentos de los apóstoles, ellos serán mañana habitación de Dios. Si ellos crecen con los principios del mundo, mañana serán habitación del diablo. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, en realidad nuestra lucha es lucha de principios, es lucha de fundamentos. ¿A quién le vamos a creer? ¿Qué le vamos a impartir a nuestros hijos? Finalmente, la palabra principio, los principios en virtud de su capacidad pueden llamarse axiomas. Es decir, si los principios son fundamentos, si los principios son sustancia, si los principios son originantes de movimiento, todo esto quiere decir que se le puede llamar al principio axioma. ¿Qué es un axioma? Axioma, el significado originario del término axioma es, mire qué interesante, es dignidad. Por derivación significa lo que es digno de ser estimado, creído o valorado. En ese caso el axioma son proposiciones, esté atento, principios generales, un imperativo que obliga al asentimiento una vez enunciado y entendido. Es algo que se impone una vez anunciado, aunque no pueda ser demostrado. Son postulados aceptados como verdaderos sin probar su validez. Se llama también nociones comunes. Por ejemplo, el todo es mayor que las partes. Es decir, hay principios en matemática, hay principios en filosofía. Lo interesante del axioma es como que esto es así. En el mundo, ¿qué? Todo el mundo lo hace. Es como, de repente, ¿cómo no lo vas a hacer vos? ¿De dónde sacaste? Es un axioma. La gente lo cree, ni sabe que es verdad, ni lo prueba, sino que lo acciona y lo toma como verdadero. Veamos esto de la dignidad. Cuando cantamos tú eres digno, decimos tú mereces ser creído y eres digno de crédito. Tú eres digno, Señor, tú eres digno. Estamos diciendo, tú mereces ser creído porque tú dices la verdad. ¿Cuánto me están entendiendo? Tú mereces que creamos en ti porque lo que has hecho en nuestras vidas, eso es declarar, tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno. Es decir, tú eres la verdad, tú dices la verdad, tú mereces honra, tú mereces que yo deposite mi confianza en ti. Todo eso decimos cuando nosotros decimos, tú eres digno. Amén. El diablo, el príncipe de este mundo, también reclama ser creído. Introduce en la sociedad axiomas mentirosos que la gente acepta sin preguntar si son verdad. La gente le da crédito a esas cosas porque la mayoría la acepta. Entonces debe ser así. Por ejemplo, el homosexualismo, el aborto, la fornicación, la pornografía, la masturbación, las malas palabras, el maltrato a la mujer, convivir en vez de casarse. La gente como da. Ahí vive con el novio. ¿Con el novio? Hay gente cristiana que le da la habitación al novio para que esté con la novia en su propia casa y se llaman cristianos. ¿Nunca leyó lo que es fornicación? ¿Nunca leyeron la Biblia? Entonces, de repente, como que todo el mundo lo hace, se naturaliza, como que se masturba el chico, y todos lo hacen.
Ve pornografía el marido y bueno. Entonces el mundo introduce como diciendo esto está todo bien. El homosexualismo está todo bien. Nosotros tenemos nuestros principios y si el mundo quiere ser homosexual, que lo sea, pero yo tengo otros principios. No estamos condicionando la libertad de nadie. La persona que quiere homosexual tiene todos los derechos de serlo. No hay problema. Yo tengo mis principios y no lo acepto en mí ni en mis hijos. Tenemos otros principios. ¿Me está entendiendo? Entonces no hay que aceptar como bien, como que, qué sé yo, las cosas. El enemigo hace eso. Lo naturaliza, lo pasa por la tele, parece normal, entonces lo toman. Por eso hay que tener cuidado que lo que nosotros vemos. ¿Sí? El plan de Dios, un poquito más atrás. Cuando los cristianos no tienen bien claros sus principios espirituales, aceptan esas mentiras que introdujo el príncipe de este mundo. ¿Cómo se mete el diablo dentro de la gente? Por lo que ve y por lo que oye. Y así tiene poder sobre ellos, cosa que no logró en Jesús. Viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. No consiguió meterle una mentira en mí. No consiguió que yo creyera nada de sus mentiras. Eso está diciendo Jesús. Y el Señor dice, el Señor los venció y nos dio la victoria a nosotros. Y dice Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres de la mentira del enemigo, porque nosotros conocemos los principios, nosotros conocemos la verdad, y por eso somos libres. Cuando el enemigo logra introducir, ata a las personas. Por eso después tenemos que ministrar, está atado en esta área sexual, está atado en esta área económica. ¿Por qué? Porque fue deshonesto para ganar las riquezas. Le dijo, no, vos decile que esto. Entonces hay gente que logra cosas violando sus principios. Entonces el enemigo logró introducirse por las apetencias económicas, por querer un lugar, porque vaya a saber, porque dice que esas cosas están en el mundo, la vanagloria de la vida, la concupiscencia de la carne. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos destino glorioso. Si nosotros nos aferramos a los principios, los vivimos y se lo impartimos a nuestros hijos, mañana, que vamos a ver en los próximos estudios, sin ninguna duda, cada uno de los hijos de Dios serán agentes de transformación. Vamos a ver en las próximas clases la iglesia transformadora, la iglesia, ¿por qué?